Todos bienvenidos a su clase de lengua castellana de CB. Nos encontramos en el núcleo temático número 9, lingüística y sociedad. Y el tema que vamos a abordar, hijos, para esta sesión es entonces el lenguaje coloquial y el lenguaje vulgar de la lección número 3. Empecemos. A los estudiantes que se encuentran en línea, un caluroso saludo de bienvenida, recordándoles que mi nombre es Elkin Mejía, quien nos acompaña durante este primer trimestre, que nos quedan faltando 2 semanas aproximadamente para que cerremos todo el ciclo. También recordarles que tenemos asesorías en línea los días viernes desde las 2 hasta las 5:30 y de 6 a 8 de la noche para que por favor utilicen este tipo de espacios. Buenas noches. También me parece importante recalcarles que las clases son de lunes a jueves entre las 6:30 y las 8:30 de la noche y que vemos las mismas sesiones el día sábado entre las 7 de la mañana y las 2:30 de la tarde, por supuesto con unos intervalos. Ahora sí entremos en materia. Hablemos de lenguaje coloquial y lenguaje vulgar. Existen muchos tipos de lenguajes. Nuestro libro solamente nos enseña los básicos. Voy a tratar de ampliarles el concepto porque son muchos más. Bueno, y de esa forma pues aprendemos. Bueno, hijos, empecemos primero hablando en qué consiste el lenguaje coloquial. Coloquial. El lenguaje coloquial suele ser muy común para poder entenderlo de una forma más simple. Es más bien corriente y consiste en un lenguaje de uso común. ¿Cómo así, profe? Sí, miremos. Si yo digo, eh, definitivamente los paisas sí son muy berracos, y ese berraco ni siquiera lo sabemos copiar porque lo he visto con B, con V, de todas las formas que usted quiera. Colocamos, es que los paisas también son muy berriondos, porque es que son bastante berriondos, porque definitivamente los paisas esto, lo uno y lo otro más. Cuando hablamos bajo esa postura, cometemos un gravísimo error, y es que estamos utilizando un lenguaje bastante coloquial. Profe, pero es que es incorrecto decir palabras coloquiales. No es incorrecto. Incorrecto es el uso que le damos según los contextos donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, en el diccionario de americanismos no se señala el origen etimológico y aparecen recogidas dos formas, berraco y berracos, con B y con V, que es una persona valiente y audaz, y persona bravucona o que es pendeciera, algo así, o que es una cosa extraordinaria o magnífica. ¿Me hago entender? Eso dice directamente en el diccionario de americanismos. Pero si uno lo busca adecuadamente y hace una unión frente a lo que es berraco, berraco, eso es un americanismo bajo una tradición. Ese hombre es un berraco. La forma más reconocida en Colombia y en castellano sería la V. Y aunque sigue explicándose con V, sigue siendo de todas maneras un lenguaje coloquial. Pero ¿de dónde proviene esta palabra? La verdad, la palabra tiene una confusión. En las palabras de americanismos es incorrecto. La gran mayoría de personas creemos que se escribe con B. Derivado, pues que uno cree que vendría como de becerro o algo así. Pero va a ser duro uno entender que se escribe con V. Fuera cualquiera de las dos maneras, se le llama también berraco, y que sería el término adecuado. Ah, perdón, se me saltó el tablero. Hablar de lo que es. Y les voy a contar la historia de esta palabra para que entendamos que es lenguaje coloquial. Miren, berraco se debe escribir con V. Y berraco en el diccionario no de americanismo, sino en el de la RAE castellana, es un cerdo, el cerdo padre, o sea, el papá de los grandes marranotes. O sea que cada vez que dicen somos unos berracos, estamos diciendo, según el Real Academia de la Lengua Española, somos unos grandes cerdos.
Por eso la palabra pasa a ser coloquial, es corriente, ¿no? Usted puede decir, esa persona sí es audaz, valiente, como es de laboriosa, como es de admirable. Todo eso podría incluir lo que es un berraco para nosotros. Si yo lo pongo en un diccionario de americanismos o de lenguajes básicos, pues aparece con lo que les dije al comienzo. Pero si yo me pongo a explicárselos bajo el contexto actual, un berraco con V se refiere a un cerdo. Y eso dice la RAE, que es la que nos debemos basar nosotros, Real Academia de la Lengua Española. Bueno, entendimos entonces que lengua coloquial, que hubo mijita, que hubo pues, expresiones como ay, ¿tú qué? O mira, ve, o jojoy, jojoy, o expresiones como Ea de María pues, ni siquiera decimos Eva de María pues, sino que decimos Ea de María pues. No decimos ¿qué hubo pues? No decimos ¿qué hubo pues? Es coloquial cuando decimos recuéstese, levántense y hacemos inapropiaciones del lenguaje de una forma terrible. Pero bueno, los paisas seguiremos diciendo que Berraco es un tenaz, una persona admirable. Pero la V sí se relaciona con los cerdos. Así que la próxima vez que nos sigamos distinguiendo como paisas berracos, recordemos que la RAE dice que somos grandes padres de los cerdos. Continuemos. Entendidos que el lenguaje coloquial, hijos, para que seamos un poquito más prudentes. Profe, pero usted también a veces es coloquial. Claro, soy paisa y dentro de mi particularidad como paisa soy muy dado a explicarla de esa manera. Nos equivocamos y eso es bueno, equivocarnos de vez en cuando. Pero ya viene otro lenguaje, que es el lenguaje vulgar. Y aquí llegamos al 2. Ah, es que vulgar son las vulgaridades. Falso. Una cosa es una vulgaridad y otra cosa es un lenguaje vulgar. Profe, y entonces, ¿cuál es el lenguaje vulgar en realidad? Por favor, me lo explicarías, que es que estoy como confundido. Muy bien. El lenguaje vulgar tiene una variación. Y es que cuando yo hablo de expresiones vulgares, me estoy refiriendo directamente a aquellas que están siendo mal utilizadas. ¿Cómo así, profe? Es vulgar todo aquello que la RAE no ha aceptado y nosotros lo seguimos pronunciando como si nada. Pero gracias a palabras vulgares es que hoy día tenemos otros términos aceptados por la RAE. ¿Cómo así, profe? Sí, miren. A ver, les doy el primer ejemplo más grande que tenemos. El mismo parce. Parce era vulgar al comienzo, porque es un término proveniente, o sea, no poseía una raíz directa. Pero entonces, ¿tú a qué te refieres? Me refiero a eso, hijos. A que el lenguaje vulgar, perdón, es aquel que atraviesa diferentes facetas. Ojo, y no me confundan, lenguaje vulgar, no me lo vayan a confundir con un argot, ni me lo confundan con parlache. Así que pana, bacano, todo eso está acá y está acá. Vulgar es cuando salió la palabra parce y ya luego se convirtió en una palabra de la RAE. Bacano, nosotros decimos, ay, tan bacano tal cosa. Hoy día la RAE ya la aprobó, pero era vulgar al comienzo. Vulgar es que yo le diga a una persona, tráeme salsa de soya. Y usted, ay, salsita de soya. Ya, no es salsa de soja. Vulgar es que yo le siga diciendo al señor conductor de un taxi que me lleve para el rompoy de la 80. Vamos a ponerlo por acá. Seguimos hablando de vulgar y ya se lo voy a definir bien. Ay, me llevas para el rompoy y lo ponemos así, no sabemos ni cómo escribirlo, porque ni siquiera lo conocemos. No, es que no dice rompoy, dicen otros, se dice romboy y tampoco saben escribirlo. Pues ni esta, porque en la RAE no aparecen. Es glorieta o rotonda. Así que es vulgar. Ya es para el rompoy de la 33, para el rompoy de Unicentro. ¿Qué es eso? Se dice rotonda, se dice glorieta. Aún más, las personas que me llevan al obelisco, vulgar. Ah, al centro comercial, sí.
Y eso que se llama obelisco, pero no sería llamado así, porque tiene una cúpula en la parte superior que simula una antena en la parte de arribita, le llaman obelisco. Y acá está la edificación. No es así. Un obelisco realmente tendría que llevar, debería estar centrado en una plazoleta principal. Alrededor de este obelisco debe haber una enorme glorieta o rotonda y calles que se dividan entre sí. Y aquí debe haber una gran escultura alta con cualquier otra figurita acá. Puede ser un angelito, quién sabe, como el gran obelisco que hay en París, en Italia, como el de México, el ángel, etcétera. Así que es totalmente vulgar cuando nos seguimos refiriendo a las palabras de forma inapropiada. Pero, profe, ahora sí defínanos, ¿en qué consiste el lenguaje vulgar? En hacer un uso inapropiado de las palabras, sin haber sido aceptadas por la RAE. Pues palabras que no existen en el diccionario, o sea, existen en la pronunciación. Diccionario, listo. Profe, pero ¿cómo así que palabras que no existen en el diccionario? Sí, es que no existen. Hemos visto un pedacito de lenguaje vulgar. Aquí dice que también aceptan los vulgarismos, los barbarismos, el léxico pobre, la deficiente empleo de la normativa de la lengua, porque es que hay unos que si usted en internet cuando alguien me dice hola, yo le digo hola. Pero si usted me dice hola, yo no sé qué tipo de playa arribó este joven o dónde lanzó, pero ese hola es terrible. Cuando se refieren, por ejemplo, a Medellín como metrallo, puede ser profe, sí, porque metrallo no existe y ni siquiera está dentro del parlache, muy bien. Porque en el parlache ya hay muchas palabras aprobadas del parlache, muchísimas. Sisas fue aprobado, bacano fue aprobado, parce fue aprobado, todo bien fue aprobado. O sea, una cantidad de palabras han sido aprobadas que uno dice, qué pena. Pero más vulgar es cuando una persona en medio de ese deficiente uso del lenguaje le dice a usted eh, que no haya tal cosa. Haya, haya, haya. Y por más que repitamos, se dificulta. El coloquial ya lo vimos, cotidiano, común, popular, usa modismos, o sea, de cualquier manera. Sencillo, pero no vulgar. O sea, la diferencia es esa, y eso sí es muy claro. Yo acá dije berraco y pues no es vulgar, pero el vulgar sí es este porque no están aceptadas. Profe, ¿hay otros lenguajes más? Sí. Antes de que continuemos con el punto número... Ah, no, hagámoslo de una vez, el 3, 4 y 5, y les explico otro detallito que me parece muy importante. Bueno, hijos, miren, en el punto número 3 dice que en qué consiste la comparación libre. La vamos a poner más acá. Aquí. Muy bien. La comparación libre. Una comparación libre hace referencia a expresiones que tienen que ver con asociaciones. Comparación libre. Profe, acabé de llegar, ¿qué lección estamos? Muy bien, estamos en el núcleo 9, lección 3. Muy bien. La comparación libre hace referencia, y estamos en el punto número 3 del cuestionario. La comparación libre hace referencia, hijos, a expresiones de parte de los interlocutores que son deliberadas, o sea, que se dicen de cualquier manera. En la comparación libre dañamos a alguien, somos dañinos. Por ejemplo, ¡ja! Usted es más alta que puede limpiar los vidrios de los aviones. O no, no, usted con la barriga no pasa por esa puerta. Y somos dañinos. Una comparación libre de María, mija, usted empieza a salir así de la casa, pero si mamá, yo me veo organizadita, no, mija, parece tan mal envuelto. O sea, los seres humanos somos dañinísimos con la comparación libre.
Se nos olvida que el sujeto también siente, se nos olvida que somos dañinos con las expresiones que estamos causando. La comparación libre es dañina. Bueno, para que por favor lo tomemos muy en la cuenta. Daniel Arrieta, ¿ya estás ubicado? Hijo, muy bien. En la comparación libre la podemos, es muy parecida a una hipérbole. Pero ¿qué diferencia hay? Que la hipérbole no es dañina. Esta también es comparativa, pero no es dañina en el sentido pues de causar un daño superior como, ve, mira, esta camisa no es tan bonita como esta. Casi siempre lleva el como. Definitivamente, las rosas rojas se huelen más exquisito, no tanto como no tanto como las amarillas, etcétera. Todo lo que tenga que ver comparativo puede ser hiperbólico, pero la comparación libre genera un daño. Típica mamá, en actitud de querer empujar a su hijo bajo un proceso educativo. Mi hijo estudie mucho como su hermano, vea que su hermano ha llegado muy lejos, usted viene atrasado, no le da pena, Federico, cuando piensa salir del colegio. Eso es una comparación libre que causa daño. Sí, mamá, es que mi hermano es muy distinto a mí, así de sencillo. Pero si en cambio yo digo, profe, ¿cómo podría hacer eso mucho más distinto? Si usted es papá o mamá, o cómo está educando. Quiere hacer una comparación no libre, sino hiperbólica, pero que no cause tanto daño. Muy bien. No fregues, pues. Vas a seguir pues en la misma. Acá en la institución, llevas cuántos semestres, cuántos grados llevas de octavo. No. Usted definitivamente se va a graduar como Matusalén cuando ya esté bien anciano. Ahí fui chocante, dañino. No. Fui chocante, dejé un precedente, creé una burla. Y si la sé decir, probablemente no cause un trauma. Para que lo tengan en cuenta. ¿En qué consiste la comparación libre? En causar un daño a partir de la comparación. Punto. Hijos, ¿vamos bien hasta ahí? Si alguien tiene preguntas, no duden en preguntarme lo que necesiten. Llega entonces otro elemento y es ¿qué son las expresiones exageradas del lenguaje coloquial? Expresiones exageradas del lenguaje coloquial. Miremos. Las expresiones exageradas del lenguaje coloquial, hijos, ay, ya, hacen referencia a aquellas que llevan todo al extremo. Qué pena que yo ponga tanto a las mamás que yo las amo, a las mamás son hermosas, o las mamás como dicen por ahí regionalistamente, pero a veces somos muy dañinos. Y las expresiones exageradas, ¿en qué consisten? En causar este definitivamente es más cansón que un chimpancé. El extremo, pues tampoco, mamá, pues un chimpancé. No, mi usted no se casó, usted se quedó para vestir muertos o santos. O cuando uno es tan exagerado que, no, tengo un hambre que me parte en dos. Este filo me está matando. Oiga, vean pues esa expresión tan fuerte. Este filo me está matando. Yo ahí me pregunto, a ver, este filo, ¿cuál filo? ¿Cuchillo? ¿El filo de qué? ¿Del borde de un vidrio? Me está matando. Pero filo de uno lo asociamos a comida, a hambruna. Me está matando, no lo tomamos literal, sino figurativo. Figurativo es en la cabeza, si fuera literal nos tenemos que morir, ¿cierto? Este filo me está matando, es que uno ya no aguanta más de la hambruna tan berraca que tiene, el hambre tan berraca que tiene. Listo. Oiga lo que dije, el hambre tan berraca que tiene. O sea, el hambre tan cerda que tenemos. Dentro de esto, todos lo llevamos al extremo y somos muy dañinos hijos. Somos muy dañinos en expresiones exageradas como este muchachito si jode mucho la vida. A ver, ahí lancé una. Esta de muchachito es
coloquial, porque muchachito significa sirviente o muchacho, empleado. Ahora pelado, esa sí que es coloquial. Oiga, pelados, muévase. Pelado me escucha, pelado me hace un favor. Pelado significa terreno infértil, según la RAE. O sea que cuando yo me dirijo a una aula de clase, yo tengo que tener mucho cuidado, ustedes, entre amigos. Muchachos, se ubican. Pelado, les hablo hace rato. O sea, sirvientes míos se ubican y terrenos infértiles han entendido. ¿Qué es eso, por Dios? Es allí cuando el lenguaje nos dice, oiga, tiene que tener mucho cuidado. Muy bien. Y por último, nos dicen en qué consisten los términos o palabras tabúes. Digo por último, hijos, porque quisiera seguir hablándoles, pero en realidad mi garganta y no tan nasales ya están retapadísimos. Pero continuamos hasta donde podamos. Y dice, ¿en qué consisten los términos o palabras tabúes? Es así que me incomodan a mí. Pero no porque se lancen, sino porque somos muy dobles morales en Antioquia. En Antioquia todo, hijos. Todo es una satanización de la palabra. Satanizamos todas las palabras en Antioquia. Usted le dice a un estudiante, léame ese texto con excitación, y a usted le van a decir, uy, no, pero ese profesor tan morboso, ¿qué le pasa? ¿Qué cochino? ¿Cómo hace eso? Cuando el término excitar se refiere directamente, hijos, a sentir euforia sobre algo o a sentir alegría o un grado de aceleración directa o celeridad directa. No he escuchado el primer joven o estudiante actual que se lea un libro y diga fue todo un orgasmo, porque orgasmo lo asocian con genitalidad, cuando el término orgasmo significa realmente estado de alegría superior o placebo provocado por algo. Placebo puede ser por leer y sentir alguna alegría superior, no significa tener sexo con el libro. Somos tan tabúes en nuestros términos que escuchamos el término masturbación y te corrigen y dicen, utiliza el término autoestimulación. No, un momentico, los dos significan algo muy distinto. Mastur viene de aquello que toca y masturbación aquello que se toca con un acelere particular. Aún más, está mal utilizado, porque el término como tal indica tocar todo aquello que lo hacemos con agrado. O sea que si yo cojo un suéter que me pongo todos los días, cojo, oiga lo que dije, ahorita lo hablamos, ese de coger es también dañino, porque no lo sabemos usar, cojo, coger, porque resulta que entonces yo puedo ponerme el suéter que pongo todos los días y mi suéter es masturbable porque lo llevo y me lo pongo. Miren el error lingüístico que tenemos. Y la autoestimulación significa auto de mí, estimulación de aquello que siento. O sea que autoestimulación también puede ser rascarme. Autoestimulación puede ser cuando usted dice, ay bebé, tócame la espalda con algo que, ay, tan rico, ¿cierto? O cuando usted dice, ve, haceme cosquillitas aquí en el antebrazo, que eso me hace quedar dormido. O rascame la cabeza que es tan bueno. Hay gente que queda durmiendo arreglando de las uñas. Todo eso es un proceso de autoestimulación. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Masturbación y agregar el complemento genital. Entonces, ¿usted qué decir? En la etapa de desarrollo entre los 7 y tal años existe un proceso de masturbación genital para tal. O sea, hay que agregarle algo. Otro término, por ejemplo, una palabra tabú en Colombia. En tabú es común porque usted dice, a usted la besa y queda preñada. Aparte que sonó vulgar, el término preñada sonó coloquial, total, porque una mujer no la preñan, una mujer queda en embarazo. ¿Cómo así que si besan te quedas preñada? Entonces, tabú es todo aquello que sale del rango del respeto y que otros lo consideran dañino. A mí me incomodan es porque la gente no la sabe utilizar. Pero entonces no serían palabras en este caso vulgares, sí, son vulgares y a la vez tabú. Porque es que usted en Colombia hay palabras muy bonitas que aparecen en el diccionario y no son vulgares. Y si las utilizamos mal, son tabú. Usted empieza a hablar de sexualidad en una aula de clase, utiliza un término como pene o vagina con un adulto y en muchos momentos que se exageran. No, es que mamá a mi hermanito no le diga, va a ser chichi.
Va a ser popis. Ay, el niño, la cosita, el pajarito, la trolita. ¿Qué es eso? Son actos de ignorancia, hijos. Todo aquello que lanzamos bajo expresiones inapropiadas son ineducadas. ¿Quieres orinar? Control de esfínteres sería lo más elegante, pero quieres defecar, hacer tu necesidad. ¿Cómo así que hacer tu necesidad? ¿Qué palabra tan, mejor dicho, tan vulgar? ¿Cómo así que va a hacer su necesidad? ¿Cómo hay que una necesidad? No, voy a ir a tal, a orinar o a lo otro. Lo explico cómo es. A lo que quiero llegar es que tabú es todo aquello que se sale del rango del respeto, pero que es mal utilizado. Es todo aquello que sale del rango del respeto, que lo que es mal utilizado. Listo, Ceballos, hijo, Miguel. Entonces aprendamos a manifestarlas. Ya bastante nos tenemos con utilizar hoy día todavía el término cubiertos. Sírvame con los cubiertos. Porque la RAE que dijo, ya no más que vamos a hacer, que sigan diciendo cubiertos. El término original es cuberto con B. Cuberto con B. Miren pues, bueno hijos, por ahora hemos llegado al final de esta sesión. Existen también palabras estándar que son las que utilizamos, eso es lo que les iba a agregar, que utilizamos todos los días, que son muy conocidas por todos. Por ejemplo, la palabra el beso, yo puedo decir, te di un bonito beso. Eso es estándar. Quiero que suene muy coloquial, profe. Se los voy a poner con un ejemplo para cerrar, aunque ya me haya pasado el tiempo. Y ya voy a terminar, hijos. Voy a ponerles aquí como el lenguaje básico. Entonces, estándar, coloquial, vulgar. Coloquemos los otros lenguajes. Listo. Lenguaje figurativo. Parlache. Eh, denotativo. Y también es definición. Connotativo. Y los que no los voy a enredar. Con el ejemplo que les voy a dar va a quedar todo súper claro. Literal. A ver, ¿cuál más? Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan muchos, pero son 14. Pero vamos a ver estos que son como los que más usamos en el común denominador. ¿Listo, hijos? Vamos a poner la palabra acá, tocar los labios con otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puedo decir al tocar los labios con otra persona? En el estándar lo llamaremos qué bonito beso. Regionalista. Vamos a ver si me voy a acordar los más importantes. Elocuente. Listo. Beso. Coloquial, para que suene así como muy normal. Si yo le digo, ay, se lo chupeteó, sonó como coloquial. Muy bien. ¿Seguros? Muy bien, chupeteó. El vulgar, que es una palabra que esto es más de regiones también. Vulgar, una palabra que ni exista, una palabra que ni aceptemos. Usted le pegó un trompazo que ni siquiera lo sabemos colocar, si es con S o con Z. Figurativo, eso depende de muchas cosas, porque a veces los figurativos pueden ser muy llevados a la mente. Entonces, figurativo es cuando usted, por ejemplo, dice en su cabeza, eso es todo lo que usted se imagina. Entonces, usted no lo define con palabras, sino que lo vive con actos. O sea, sería ya ir a darle el beso a. Parlache. Ah, le dio un pico, que lo copian con K. Listo. Por acá, elocuente. Qué hermoso ósculo. Ósculo significa besar, dar un beso. Regionalista. ¿Qué hubo? Le pegó un piñazo. Piñazo. Vamos a chupar piña, dicen en Cali. Regionalista. Literal, lo que se toma al pie de la letra. O sea, si yo tomo al pie de la letra un besar, besar significa tocar. O sea, sería, hey, te toqué. Connotativo, lo que yo
encuentro directamente en una explicación más allá. ¿Qué será besarse? Besarse es sentir. Algún día, ay Dios, se me pasó la hoja, perdón. En otro momento y en otra sesión les explico esos últimos que son muy complejos de explicar, pero nos dedicarían demasiado, pero es interesante el tema. Y el denotativo es el que usted encuentra en el diccionario, como dice en el diccionario. Entonces, denotativo es el que está en el diccionario, connotativo es como lo sientes, literal como lo tocas, regionalista como se dice en las regiones, piñazo por ejemplo, elocuente lo más fino, darle un ósculo, parlache te dio un pico, figurativo todo lo que imaginas, vulgar trompazo, coloquial te chupeteó, estándar que todos usamos le dio un beso. Así que beso es todo lo que estoy diciendo acá. Bueno, hijos, he llegado al final de esta sesión, espero haber aprendido algo nuevo el día de hoy. Hablo su docente aquí Mejía, hasta una próxima oportunidad. Tengo el receso en este espacio, 7:35, volvemos a hablarnos nuevamente. Recuerden que les tomo asistencia y solamente hasta que termine la sesión número 2. Alejandro, Luis Miguel, Miguel Ceballos, Guillermo Muñoz, Yuli Gaviria, Alpidio, eh, ¿quién más por acá? Daniel Arregoses, Daniel Blanco, qué bien que estén tantos. Pero ahorita los vuelvo a ver a todos, ojalá. Bueno, Dios les bendiga, jóvenes, y estamos entonces en contacto, 7:35. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.